Esta reunión está siendo grabada. Presidente. Presidente, voy a dar la cuenta. Si Perfecto, señor secretario, la cuenta, por favor. Ya. Compartir. Señor presidente, señora y señores senadores, la cuenta. Han ingresado a la comisión las siguientes iniciativas de ley. En primer lugar, un proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica textos legales que indica para sancionar a quienes pretendan obtener provecho económico con motivo de una catástrofe. En segundo lugar, un proyecto Hay un problema de conexión. Sí, al parecer Rodrigo está con un... Se nos congeló el secretario. Sí. Presidente, ¿lo esperamos o sigo yo con la cuenta? Siga usted con la cuenta mejor para... Gracias, presidente. Bueno, el segundo es un proyecto de ley en segundo trámite constitucional que excluye de los beneficios regulados en la ley número 19.856 a quienes hayan cometido crímenes de carácter sexual contra personas menores de edad. Este proyecto está calificado con urgencia de discusión inmediata. Y el número 3 es una moción de los honorables senadores señora Rincón y señores Araya y Buenchumilla, por la que inician un proyecto de reforma constitucional que permita a los dirigentes vecinales, sociales y gremiales postular a cargos de elección popular. Luego hay un par de comunicaciones. En la primera de la presidenta del Colegio de Mediadores de Chile, señora Varinia Penco, mediante la cual solicita exponer a la discusión del proyecto de ley que reforma el sistema de justicia para enfrentar la situación luego del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública. Y la segunda comunicación, un segundo, presidente, es de la asistente de la ministra del Medio Ambiente, señora Silvia Guevara, mediante la cual señala que la ministra, señora Smith, no podrá participar en la sesión de hoy debido a compromisos de agenda contraídos con anterioridad, ya que expondrá en el World Circular Economic Forum. Por lo anterior asistirá en su representación don Pedro Pablo Rossi, quien está en la sesión ahora, asesor legislativo del gabinete ministerial. No tiene problemas en ser invitada a una próxima sesión. Eso es todo, presidente. Gracias, Javier. Saludar a Pedro Pablo Rossi, y como les señalaba al inicio, se comunicó tanto ayer como hoy día en la mañana nuevamente la ministra por esta excusa. Hoy día vamos a iniciar la discusión de este proyecto, invitando, principalmente escuchando a Jean-Pierre Matus, quien ha sido como penalista invitado para esta sesión. Estimado colega, se ofrece la palabra sobre la cuenta. Si es que no hay palabras pedidas, yo le pediría que pudiéramos pasar inmediatamente a, no sé si Javier puede hacer una pequeña relación, que me imagino la debe haber tenido Rodrigo, mientras esperamos que se conecte, pero tal vez podríamos pasar a escuchar inmediatamente a don Jean-Pierre Matus, que está invitado a la comisión y quien participó también en la Comisión de Medio Ambiente en su momento en la discusión. Profesor Matus, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Dado que estamos empezando la discusión en primer trámite, en segunda comisión de primer trámite constitucional, entonces parece que me fui. No, si estamos ahí. Sí, allá. Entonces, quisiera empezar con una historia, porque el texto, la relación, me imagino, la hará adecuadamente el secretario en su oportunidad, y después empezará la discusión particular, pero yo quisiera concentrarnos un poquito en dónde estamos y por qué llegamos aquí. Hace más de 20 años que se empezaron a presentar proyectos de delitos de medio ambiente o de sanción de la contaminación en Chile. Es bien curioso que a pesar de que en la mayor parte de los proyectos ha habido apoyo transversal, ha habido grandes declaraciones, etcétera, ninguno de ellos, ninguno, ha pasado siquiera a la formulación de un informe de la comisión que lo estudia. La mayor parte están archivados, y los que no se archivaron ahora están refundidos en este proyecto. Ninguno de ellos contó nunca con respaldo del gobierno,
Y este proyecto que se está discutiendo, que refunde uno que presentó el gobierno en enero del año pasado, tampoco cuenta efectivamente con un respaldo categórico del gobierno, porque al refundirlo, la idea principal es que presentaba el proyecto del gobierno en ese entonces se dejaron de lado, por decirlo de alguna manera. Y esto tiene una cierta importancia técnica, y lo voy a explicar respondiendo a la pregunta que me hizo el senador presidente, sobre si alguien más puede hablar sobre este tema. Hay mucha gente que puede hablar sobre este tema. Hay muchos colegas que han escrito sobre, no muchos en abundancia, pero la colega Osandón, mi señora esposa, Ramírez, el señor Castillo, los que participamos en el proyecto de Fontecit, el último del año 2020, la gente de Antonio Bascuñán, de la Universidad Adolfo Ibáñez, mis alumnos que escribieron un manual que se hizo sobre delitos ambientales, pero, y este es el asunto importante que hay que tener en cuenta, cuando se discuten los delitos sobre el medio ambiente, habitualmente se discuten, por decirlo así, modelos de regulación. Y hay ciertos modelos que van en un sentido y otros que van en otro sentido. Y esto en la academia ha sido lamentable porque ha terminado, como por decirlo así, en rencillas absurdas, que lo único que hacen es permitir que nunca se legisle. Nosotros mismos, para ponerlo en esos términos, en un proyecto, el primer proyecto que presentó don Juan Busto, en ese primer proyecto que presentó don Juan Busto, que no era perfecto porque no hay nada perfecto, pero que permitía un paso para la regulación del medio ambiente en su aspecto penal. Sobre ese primer proyecto, la mayor parte de la doctrina, incluyendo a nosotros, lo criticó muy duramente. Y lo criticábamos y todo muy contento porque estaba equivocado en esta parte, decíamos que estaba equivocado en esto otro, que se podía hacer de esta manera, tal y cual, y todos felices criticándonos. Después nosotros presentamos otro proyecto que se tomó por base de algunos proyectos presentados por diputados y senadores, y de nuevo lo misma tónica, otros colegas criticándolo, que estaba malo, que no respondía no sé qué, que esto de acá. Muchas de esas críticas tienen que ver con la formación de cada uno. Unos tienen una tendencia más hacia el derecho alemán, otros tienen una tendencia más hacia las particularidades del derecho chileno, otros tienen tendencia hacia el derecho español, y cada una de estas cosas genera modelos diferentes. Y tanto así que el gobierno, cuando presentó su proyecto en enero del 2018, lo presentó también con un modelo diferente, que nadie había propuesto hasta ese entonces. ¿Y esto qué produce? Produce que en vez de discutir la cuestión de fondo, es decir, si necesitamos o no delitos de contaminación y cómo se van a regular, en particular lo que se necesite, y cómo vamos a perfeccionar los delitos que existen, pero que no se pueden aplicar también por razones técnicas, y cómo vamos a establecer una regulación general que permita hacer lo que se hace en otras partes, conforme a nuestra legislación, sanciones a las personas jurídicas, una responsabilidad más detallada y más precisa de los administradores. Estas cosas no son química, no son física cuántica, pero requiere una decisión, y requiere una decisión de hacerlo, requiere la decisión de tomar en cuenta de que nosotros en nuestra legislación no existe hoy en día un delito de contaminación. Existen delitos de contaminación especiales con daño, que se mejoró en la ley de general de pesca. Un delito de contaminación en el artículo 291 del Código Penal, que no sirve para nada porque tiene muchos problemas técnicos. Existe un daño a los monumentos naturales. Y así tenemos algunos. Tenemos también delitos que afectan la salud pública y al mismo tiempo contaminación de agua para uso doméstico, pero que también tienen pequeños detalles en su formulación técnica, que son problemas prácticos en la mayor parte de los casos y no teóricos. Y por esa razón, yo creo que el penalismo nacional, todos nosotros le hemos hecho
un bien y un mal a este asunto porque todos nos hemos dedicado a discutir aspectos que no son los relevantes, o sea, aspectos técnicos de cómo voy a definir la grave contaminación, de cómo voy a definir el daño ambiental, de cómo voy a perfeccionar los delitos que existen, de cómo voy a establecer la responsabilidad penal de la persona jurídica en este caso. Esas son nuestras preocupaciones, y al preocuparnos de eso criticamos la globalidad de los proyectos, y al final entonces las personas que tienen que tomar decisiones, habitualmente ustedes o el gobierno, con justa razón piensan, mira, si esta gente no se pone de acuerdo en estas cosas más o menos básicas, ¿por qué nosotros tendríamos que seguir haciendo una legislación que se supone que es muy necesaria, que todo el mundo está de acuerdo, pero en realidad nadie está de acuerdo cómo hacerla? Entonces puede significar que esto tenga algún problema. Bueno, esa es la situación en Chile de esta discusión durante todos estos años. Y el año pasado, cuando se presentó el proyecto del gobierno, existían, como les decía, dos modelos que habían en proyectos de diputados y senadores. En el Senado habían dos. El modelo presentado por la senadora Allende, que era un modelo que respondía a las propuestas del Código Penal, del proyecto de Código Penal del presidente Piñera del 2014, con una influencia, por decirlo así, muy cercana a la legislación alemana. Había un proyecto del senador Girardi y otros colegas que recogía la visión nuestra, que diferente en la formulación de los tipos penales y del énfasis en cada regulación particular. Y sin embargo el proyecto del gobierno presentó su propia idea, y eso produjo, me sentó mi gato, eso produjo una cierta desazón al principio, que se logró superar encargándose una suerte de refundición de los proyectos. Pero como eran tan diferentes en sus orígenes y en el modelo regulatorio, entonces se tuvo que hacer un proyecto prácticamente nuevo. Y ese proyecto prácticamente nuevo se presentó una suerte de borrador, y durante todo el año pasado, hasta fines de septiembre, se discutieron cada uno de los textos del borrador, por decirlo así, párrafo por párrafo, en la Comisión de Medio Ambiente. Y en esa comisión, párrafo por párrafo, intervino principalmente el senador Girardi, que ahora está presente, que fue el presidente de la comisión, y que permitió que esto se llevara adelante semana tras semana. ¿No? Tuvimos no sé cuántas semanas discutiéndolo, y se discutió muy detalladamente. Y el resultado de esa discusión, en la cual al final estuvieron conformes la senadora Allende y el senador Girardi, los dos proyectos iniciales generales, derivó en el texto que ustedes tienen en sus manos ahora. En las votaciones finales, si ustedes las revisan, ustedes se van a dar cuenta que en la mayor parte de las votaciones finales, esto terminó en una votación en que lo que se considera la oposición de política hoy en día votaba a favor del proyecto, y los senadores que representan a los partidos de gobierno votaban en contra, salvo pequeñas cuestiones puntuales. Y entonces, ese es el proyecto que ustedes tienen. Es un proyecto en el cual se toma la decisión de sancionar la grave contaminación ambiental, de diferenciar la grave contaminación del grave daño. Se establece una fórmula para determinar cuándo es grave contaminación, atendiendo el hecho de que tenemos normas de emisión, y que la contaminación, sin vincular a las normas de emisión, como hablar del aire, porque todos contaminamos cuando hablamos, cuando vamos al baño, cuando en nuestra vida diaria contaminamos. Entonces la única forma de una regulación racional es vinculándola a las normas de emisión que existen. El daño vincularlo no a las normas de emisión, porque no tiene ninguna relación, sino a los medios del ambiente que pueden ser perjudicados por la contaminación. Y
establecido eso, separar de la regulación penal la contaminación doméstica, que también es muy importante y que tiene que ser controlada, pero no es razonable pensar que se vaya a poder controlar por la vía de la ley penal la contaminación que producen los vehículos motorizados particulares, la que producen las chimeneas domésticas, los sistemas de calefacción, refrigeración, etc. Entonces, esa es la base del título primero. Dividir, o sea, establecer la grave contaminación, el delito de grave daño ambiental y separar de estos hechos la contaminación doméstica. A continuación, la ley estableció unas reglas especiales para mejorar la tipificación de los delitos que existen. Los problemas que se sabe que tienen ciertos delitos y asumir lo bueno que se ha hecho. Las últimas modificaciones en la ley de pesca son un buen modelo para la contaminación en otros ambientes que no sea el agua. Y entonces se propone una modificación del artículo 291 que proteja las sanciones de la contaminación con daño a la salud animal y vegetal o al abastecimiento de la población, pero con el fraseo de la Ley General de Pesca y que evite los problemas que tiene el 291. También se perfecciona el artículo 38 de la Ley de Monumentos Nacionales para permitir la sanción imprudente de su daño. Y después de estos delitos que se llaman especiales de contaminación en el proyecto, vienen las reglas referidas a la regulación particular, es decir, los efectos especiales que se le otorgan a estos delitos. La responsabilidad penal de persona jurídica, cómo se determina la responsabilidad de los directivos de la empresa, etc. Y ese es el corazón del proyecto, básicamente. Como toda obra humana, ustedes saben, en las leyes es mayor todavía, es susceptible de perfeccionamiento y se entiende que en esta comisión se va a perfeccionar todo lo que se tenga que perfeccionar. Pero lo esencial, y sería algo que habitualmente no hago, pero tendré que hacerlo porque si no, no va a funcionar esto, lo que yo les pediría esencialmente es que todas las reformas, todas las modificaciones que se quieran hacer, se hagan sobre la base del texto que ya lleva un año de trabajo. Y eso por una razón muy sencilla. Porque si se empieza a discutir de nuevo y empezamos a discutir los modelos de regulación o se da pie a una discusión general sobre los modelos de regulación, es muy probable que el proyecto no vaya a salir de esta comisión como no ha salido ninguno durante todos estos años. Si se comete algún error, como somos humanos, se perfeccionará en el futuro. Pero yo, por eso les insisto, quizás el senador Girardi, que está presente y él estuvo presidiendo la comisión que preparó este texto, podría ser un interlocutor válido más razonable para esta petición. Pero es muy importante que si se aceptan las cuestiones esenciales, es decir, la necesidad de sancionar la grave contaminación, el grave daño ambiental, perfeccionar los delitos que existen y establecer reglas especiales para su persecución, si se acepta esto, este proyecto que ustedes tienen en su poder es un buen inicio para trabajar sobre esas ideas sin perjuicio de su perfeccionamiento en la tramitación. Eso sería, señor presidente, ya que estamos cortos de tiempo. Gracias, Jean-Pierre, por la exposición. Guido, antes de dar la palabra, como tuvimos un inconveniente con Rodrigo Pineda, yo le pediría al secretario que hiciera una breve, precisar nuestro ámbito de discusión, de mandato, y luego le damos la palabra a Guido Girardi como expresidente de la Comisión de Medio Ambiente donde se tramitó el proyecto. Rodrigo Pineda y luego senador Girardi. Sí, señor presidente, señoras y señores senadores. Este proyecto de ley, como se indicaba, está en primer trámite constitucional, no ha sido votado en general por la sala del Senado y se estudió previamente en la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales. La sala del Senado permitió que las distintas comisiones
que van a ver esta iniciativa puedan no solo votar la idea de legislar, sino que están facultadas para introducirles modificaciones al texto que se va a someter después a la aprobación en general de la sala. El proyecto se divide en 4 títulos. El título primero, que va de los artículos 1 a 6, tipifica y sanciona los delitos que causen grave contaminación o grave daño ambiental. El título segundo, que comprende los artículos 7 a 10, establece algunos delitos especiales en caso de daño ambiental. El título tercero, que comprende los artículos 11 a 13, tipifica y sanciona los delitos que afectan el correcto funcionamiento del sistema de evaluación de impacto ambiental y el sistema de seguimiento y fiscalización que realiza la Superintendencia del Medio Ambiente. Y el título cuarto, que comprende los artículos 14 a 25, está referido a diversas disposiciones que regulan diversas materias que no voy a pasar a detallar porque las van a ver después cuando veamos cada uno de los artículos. Ahora, presidente, señoras y señores senadores, lo primero que debe hacer la comisión es considerar la idea de legislar, es decir, si hay voluntad en la comisión para aprobar esta iniciativa y si hay acuerdo en lo anterior, están autorizados para analizar cada uno de los preceptos y realizar las enmiendas que ustedes consideren adecuadas. La Secretaría ha puesto a su disposición un texto comparado que contiene las disposiciones vigentes y las normas aprobadas por la mencionada comisión. Vuelvo a reiterar que una vez aprobado el texto que acuerde esta comisión, pasará a la sala del Senado, la que considerará en general este proyecto y que en caso de ser aprobado debería abrir un término para presentar indicaciones. Eso sobre las cuestiones formales vinculadas a este proyecto, presidente. Gracias, Rodrigo. Antes de darle la palabra a tiene un gato muy bien. Muy bien domesticado. Muy bien, muy correcto el gato. Le damos la palabra al senador Girardi y de ahí fijar el ámbito de discusión. Guido, tienes la palabra. Gracias, presidente. Mira, este proyecto lo que hace, en cierta manera, es generar o ir creando un ecosistema de derechos ambientales, yo diría que tienda a asimilar un poco la que es la tendencia universal democrática en el mundo entero. Chile es de los pocos países que no tienen una legislación en materia de delito ambiental. Todos los países y todas las sociedades modernas y avanzadas y todas las democracias avanzadas han establecido los derechos ambientales como derechos que se constituyen y que son susceptibles de tener una accountability y además de cumplirse y establecer sanciones que son proporcionales a los problemas que se generan en materia ambiental. Ha sido muy difícil este tema porque yo creo que de manera errónea se ve la existencia de delitos ambientales como una amenaza fundamentalmente para los sectores contaminantes, y que tienen o han tenido en Chile un poder inconmensurable. De hecho, yo siempre he pensado que el hecho que en este país existan zonas de sacrificio, por ejemplo, tiene que ver con que no hay una ley de delito ambiental o que puede haber existido una situación como la de la planta de servicios sanitarios de Osorno. Tiene que ver con que no hay delito ambiental o que se pueda haber contaminado con feca y material contaminado, por ejemplo, los lagos del sur y ríos. Tiene que ver con que no hay una ley de delito ambiental, porque lo que hacen las leyes de delito ambiental finalmente establecen un rol preventivo. ¿Por qué son preventivas? Porque hoy día, cuando se generan los daños ambientales, los responsables no tienen casi ninguna sanción. Están excluidos de las sanciones, porque muchas veces sanciona a la empresa, pero los responsables, por ejemplo, en el caso de Ventana, de haber abierto deliberadamente un emisario de contaminante a la bahía, claro, puede que la empresa tenga una sanción, una multa, pero los responsables no tienen ninguna responsabilidad. Entonces, establecer el delito ambiental significa que las personas asumen un grado de responsabilidad y por lo tanto al saber que pueden tener un grado de responsabilidad penal,
el rigor, el cuidado, la responsabilidad en lo que son la toma de decisiones va a cambiar de manera sustantiva. Eso es lo que ocurrió en todas partes del mundo. Y de todas maneras, yo creo que hay una asimetría absoluta en función de que se resguarda el interés de las empresas contaminantes, pero se abandona la defensa de los derechos de la ciudadanía totalmente. Y lo que hace esta ley de delito ambiental es justamente establecer un equilibrio. Establecer un equilibrio que cuando hay graves daños al medio ambiente se establezcan sanciones penales como en todas partes del planeta civilizado. Y a mí me parece que es lo correcto. Ahora, esto siempre en la eventualidad de un debido proceso y con todos los elementos que establezcan plena garantía para todas las partes. Pero no puede ser que en Chile nuestras comunidades, nuestra sociedad esté totalmente desprotegida y expuesta a gravísimos problemas de contaminación o de destrucción del medio ambiente. Y lo que hace este proyecto que, como ha señalado Jean-Pierre Matus, tiene otro elemento que yo considero interesante. Este proyecto no fue elaborado por nosotros los senadores, yo quiero decirlo. Este proyecto fue elaborado por los mejores académicos chilenos y chilenas de distintas universidades, en particular de la Universidad de Chile, que fueron los que elaboraron intelectualmente este proyecto, que lo desarrollaron, y que contó con la participación, como digo, de tal vez de las principales eminencias que nosotros tenemos en Chile, es como parte de lo que ha sido la cultura nuestra en la Comisión de Futuro, también de entender un vínculo cada vez más activo del rol del mundo intelectual y el mundo académico en la definición de política. Y este proyecto es eso, por lo menos el proyecto inicial que nosotros presentamos es un proyecto que responde a los académicos y a los especialistas chilenos, entre ellos el abogado Marcelo Castillo, que ha escrito varios libros, el mismo abogado Jean-Pierre Matus, que tal vez es de las personas más prestigiadas en Chile en materia de este tipo de delito y en general de todos los que han escrito, y este proyecto evidentemente contó con todo el respaldo y yo diría el aporte de los principales centros académicos. Lo digo porque también es importante señalar las autorías intelectuales. A mí me parece muy importante que en el devenir de nuestro país el mundo pensante, el mundo intelectual, las universidades tengan un rol en la definición de política, y acá en este proyecto está expresado a cabalidad. Este proyecto se fusionó efectivamente con otros proyectos que habían, que también eran proyectos interesantes, la senadora Isabel Allende. El gobierno del presidente Piñera señaló su intención de una ley de delito ambiental. Y yo, evidentemente, no tengo por qué no creerle que tengan un interés en materia ambiental. Yo creo que lamentablemente han habido muchas señales en el último tiempo, como no firmar el acuerdo de Escazú, como querer violar la posibilidad que este país desarrolle estudios de impacto ambiental, y han señalado que van a vetar lo que nosotros aprobamos en el Congreso respecto a que las pertinencias no pueden ser vinculantes, es decir, hay un intento de socavar totalmente la institucionalidad ambiental y, en cierta manera, transformarla aún más en una institución irrelevante y de papel, en la medida de que se podrían eximir procesos contaminantes de someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental, lo que sería gravísimo. Pero, bueno, es parte de la discusión que tenemos. Yo creo que Chile, si quiere tener desarrollo en el siglo XXI, no va a poder seguir teniendo las mismas lógicas del siglo XX. El siglo XXI va a ser privativo desde el punto de vista que la exigencia de los consumidores del mundo y la ciudadanía y de las democracias del mundo va a ser a justamente tener que ser generadores de productos, de bienes, de servicios que tengan garantía, que tengan trazabilidad con el medio ambiente. Y yo creo que lo que está haciendo el gobierno en muchas acciones es no tener visión del futuro, no entender cómo va a ser el siglo XXI, no entender la crisis ecológica que estamos viviendo y no entender que le pueden hacer un gigantesco daño al país y al futuro de Chile. Porque, primero, la falta de certeza que tiene el sector privado tiene que ver con la debilidad de la institución ambiental. Porque si tuviéramos una institución ambiental creíble, una institución ambiental seria, no vulnerable, no corrompible, como es la nuestra, bueno, yo creo que
los proyectos se resolverían en sede administrativa ambiental y no terminarían todos judicializados. Lo que hace una mala política ambiental es que todo termina judicializado. Y ahí el nivel de falta de certeza absoluto para los proyectos, porque los buenos proyectos y los malos proyectos lamentablemente terminan judicializados. Y ese es un tema, pero lo segundo es todavía mayor. Si uno mira la tendencia de lo que van a ser las barreras para arancelaria en el siglo XXI, las barreras para arancelaria van a estar vinculadas a temas ambientales, todas, por una exigencia y una demanda ciudadana. Es decir, por ejemplo, a la hora de exportar cobre se va a pedir la trazabilidad y su huella de carbono y su huella hídrica. Al momento de exportar salmones se va a pedir su trazabilidad y su huella de antibiótico, por ejemplo, o cuál es el nivel de sustentabilidad que tienen los ecosistemas en los que se desarrolla. Y lo mismo va a pasar en todo lo que son áreas esenciales y sensibles para Chile. Ya nosotros tuvimos un problema severo hace años atrás con la exportación de cerdo a Corea por la dioxina y que fue paralizada totalmente la exportación y costó mucho después recuperar la confianza. Ya en Estados Unidos, en Nueva York, hay muchos lugares que no permiten el ingreso de pescado de salmón chileno por su contaminación con antibióticos. Pero eso que hoy día es la punta del iceberg viene con una fuerza inusitada. Por lo tanto, invertir justamente en una producción que pueda tener garantía de trazabilidad, que pueda tener garantía de sustentabilidad, es una inversión de futuro. Y no podemos permitir que destruyan nuestra economía y que destruyan nuestra capacidad de desarrollo futuro, no entendiendo el contexto en que se hace envolver el futuro. Entonces, lo que no puede haber es pan para hoy y hambre para mañana. Creer que liberando el desarrollo productivo de las exigencias ambientales se le hace un favor, no. Se le genera un inmenso daño a la estrategia de desarrollo del país y además para las propias empresas. Tener una institucionalidad vulnerable es un campo minado, porque si bien en la década de los 90 a lo mejor les sirvió, hoy día la falta de certeza y el terminar, como señalaba, siempre judicializado todos los proyectos, genera una situación insostenible. Y yo les quiero dar ejemplos. Acaba de paralizar Pascualama definitivamente. Bueno, ese proyecto tuvo todas las autorizaciones ambientales, pero eran tan ilegales que terminó paralizado por los tribunales de justicia. Si ustedes miran Castilla, también obtuvo todo su certificado de calificación ambiental y miren dónde está, no existe. O si miran Barrancones, tuvo toda su certificación ambiental fraudulenta, miren dónde está. Miren la minera Dominga, tuvo toda su certificación ambiental fraudulenta y está paralizado por los tribunales de justicia. Miren Hidroaicén, tuvo todas sus resoluciones de calificación ambiental y está fue paralizado por la justicia y no se va a hacer. Miren Agrosuper, tuvo todas sus certificaciones ambientales y la ciudadanía lo tuvo que expulsar. Y no existen. Entonces, ese mundo es el mundo que nosotros tenemos que evitar. ¿Y cómo se evita ese mundo? Ese mundo se evita teniendo una institucionalidad justa, equitativa, razonable, seria, que de manera eficiente, en periodos razonables, resuelva los problemas y los resuelva con tal garantía de justicia y de confianza por parte de la ciudadanía, y cuando resuelve todos se quedan tranquilos. Eso es lo que tenemos. Y generar una fuerte política preventiva. Y lo que hace una ley de delito ambiental fundamentalmente actúa sobre la base de la prevención. Porque cuando un gerente de empresa sabe que él, el que va a asumir la responsabilidad penal en la eventualidad de generar los daños, le aseguro que va a pensar muy seriamente si vulnera las normas ambientales. Un funcionario que está dispuesto a corromperse o a aprobar indebidamente un proyecto, si sabe que eventualmente puede tener responsabilidades penales, le aseguro que el rigor con que va a analizar o va a autorizar o va a calificar los proyectos va a cambiar de manera muy sustantiva. Y eso ha sido la experiencia en todas partes del mundo. Por eso que este proyecto es un proyecto fundamental. En Chile tenemos situaciones dramáticas en materia ambiental, tenemos comunidades que están sufriendo, tenemos comunidades que están viendo vulneradas sus derechos humanos, sus derechos a la salud. Muchas veces los procesos contaminantes son epigenéticos, o sea, se modifican los genes de las personas y se pueden traspasar a generaciones futuras los riesgos de cáncer, los riesgos de daño de todo tipo,
muchas veces son disruptores endocrinos que generan graves problemas de salud y o se destruyen ecosistemas completos o se puede llegar hasta el extremo de lo que vimos en lo que fue la situación, como yo señalaba, de la sanitaria en Osorno. Yo estoy seguro que hubiera existido en Chile, insisto, una legislación sobre delitos ambientales, muchos de estos problemas no hubieran ocurrido jamás. Les aseguro que lo más probable es que no existirían zonas de sacrificio como las de Coronel, como las de Puchuncaví, Quintero, como las de Huasco, porque sería imposible, porque la responsabilidad penal es totalmente distinta y además, evidentemente, la acción penal tiene otro tipo de instrumentos que son mucho más complejos, son mucho más eficaces en perseguir las responsabilidades de los que tienen una institucionalidad frágil y débil como la que tiene Chile. Ahora, esto no es tema de un gobierno, quiero insistir, nuestra institucionalidad de papel es una pseudo institucionalidad, se creó en el año 94, porque el discurso, que yo lo viví personalmente, porque me lo dijo Benninger, me lo dijo personalmente, me dice, mire, no moleste en materia de la legislación ambiental, porque nosotros necesitamos una legislación de low profile, no moleste el desarrollo, y me lo dijo textualmente, me dijo algo que yo nunca voy a olvidar. Cuando Chile tenga $20.000 de ingreso per cápita, ahí que se preocupe el medio ambiente. Y se aprobó una legislación ambiental que es la que tenemos, que es de papel. No regula nada o regula insuficientemente y ha permitido todos estos desastres ambientales. Y como le he señalado, finalmente yo quiero reconocer el valor que ha tenido la Corte Suprema, porque la Corte Suprema es quien ha hecho en Chile la gestión ambiental, y quiero valorar el rol que han tenido los ministros y ministras de la Corte Suprema, porque han restablecido el Estado de Derecho en Chile, justamente paralizando todos estos proyectos que nunca debieron ser aprobados, que se aprobaron de manera irregular y que luego tuvieron que ser definido y reparado ese daño a la sociedad a través de los tribunales de justicia. Pero yo espero que se inviertan los roles, que no sean los tribunales de justicia los que tengan que resolver la gestión ambiental, y que se le establezca a Chile, se le dé una soberanía y se establezca que sean nuestras instituciones que hemos creado para eso las que resuelvan los temas ambientales. Por eso, presidente, es tan importante este proyecto, y yo espero que no sea el lobby que gane, no sea la presión de las empresas contaminantes la que gane, que podamos avanzar en una legislación que Chile, tal vez con mucho más urgencia que otros, necesita, porque aquí están de por medio los derechos fundamentales de las personas. Gracias Guido por esta breve introducción como presidente de la comisión expresidente de la Comisión de Medio Ambiente. Ofrezco la palabra, veo ya a Luz Berger. Sí, presidente, gracias. Breve en aras del tiempo, porque vamos a conversar mucho de este tema seguramente en otras comisiones y tendremos la posibilidad de seguir avanzando. Solamente compartir algunas reflexiones. Yo creo que el objetivo de proteger el medio ambiente, de evitar el grave daño ambiental a que se refería el senador Girardi, lo compartimos todos. Yo creo que todos los senadores que estamos acá apuntamos a ese objetivo. Yo no podría creer que alguien no lo tuviera. A diferencia del senador Girardi, yo creo que todos vamos hacia allá. La diferencia puede estar, como lo decía el mismo profesor Matus al inicio de esto, en cuál es la forma o la visión que cada uno de nosotros puede tener para lograr ese objetivo. Entonces, si uno puede decir, yo tengo algunas diferencias con el proyecto, creo que puede ser mejorado. ¿Significa eso que yo he sido presionada por el lobby, como dice siempre el senador Girardi, que es campeón, ¿no es cierto?, en señalar que si uno no está de acuerdo con su visión, ha sido porque uno está coartada por ciertas manos negras turbulentas? Eso no es así, al menos en mi caso. Creo que todo en la vida, todos los políticos, creo que tenemos un objetivo común, que es el bien común, que es mejorar la calidad de vida de las personas.
La forma, la ruta de llegar a eso son las visiones distintas que tenemos y qué es lo que enriquece la sociedad. Si todos pensáramos igual, esto sería muy fome, no existirían partidos políticos, no existiría nada. Pero yo creo que el objetivo común de este proyecto lo tenemos todos. En este proyecto en cuestión, que respecto a lo cual no soy experta, lo leí un par de veces ayer antes de la comisión, tengo mucho que avanzar todavía y estudiar, he escuchado al profesor Matu, sé que vamos a escuchar a otra persona, me nacen algunas dudas. Primero, ¿no es cierto?, comparto que debemos avanzar en materia penal ambiental. Sí creo que yo no desecho todo lo que hemos avanzado en legislación ambiental. Creo que tenemos una buena superintendencia, creo que el CEA y el CIA han aportado, creo que los tribunales ambientales también han aportado. Ojalá pudieran irse creando más tribunales ambientales, que no solamente macrozonalmente, que de las regiones tengan que irse a estos tribunales. Creo que eso es importante, que existan en todas las regiones, en fin. Pero respecto a este proyecto, ¿no es cierto?, me preocupa que apunte más a sancionar el mero, profesor, el mero, por su intermedio, presidente, el mero incumplimiento normativo, más que el grave daño ambiental que se produzca, ¿no es cierto? Porque como que ahí se abandona, siento como que se tiende a sancionar y a confundir más lo administrativo que lo penal, dejándose de lado el concepto que uno como abogado naturalmente tiende a tener, que lo penal siempre es la última sanción y que primero pasa lo administrativo, ¿no es cierto? Puedo estar equivocada, pero es lo que la visión que uno tiene es que el daño en lo ambiental, el grave daño ocasionado es más grave que el mero sobrepasar la norma. Eso como un primer tema, profesor, por su intermedio. Segundo, considera que esta grave o se considera grave contaminación simplemente el superar la norma establecida. Siento que de repente también se nos pueden producir problemas en la tipificación, en esto que está muy de moda últimamente con los delitos penales en blanco, que hay mucha remisión a decretos leyes, a otras normas, y no se describe en estos delitos, en estos tipos penales, la conducta que se castiga 100%, sino que se remite a otro. También me preocupa, que creo que hay que estar, tiene que estar, pero cómo mejorarlo, penalizar la conducta, la aprobación de ciertos proyectos en la RCA, de la conducta de ciertos funcionarios, que hay que hacerlo, pero cómo compatibilizar eso en no volver, en no asustar de tal manera a los funcionarios públicos que en el fondo se inmovilicen y no tengamos nunca más RCA aprobada con tal de no verse expuesto a esto. Cómo buscar ese equilibrio y que esta norma penal, ¿no es cierto?, no inmovilice a los funcionarios públicos. Si no basta con la norma penal existente hoy día frente a cualquier delito que comete un funcionario público en ejercicio de sus funciones. Y lo otro, siento que se prioriza mucho a los tribunales penales por sobre los ambientales. Y vuelvo al mismo tema, y con esto termino, a lo que comencé. Y al priorizar los tribunales penales por sobre los ambientales, volvemos a lo mismo. Siento que se vuelve a priorizar el solo superar la norma ambiental y no el grave daño ambiental que se produzca. No quiero que el día de mañana, con la visión que hoy día se está produciendo en la sociedad, ¿no es cierto?, que también se politice todo este sistema y que probablemente los fiscales quieran ser protagonistas de esto, y se prioricen los juicios en el Ministerio Público y en los tribunales penales, dejando de lado los tribunales ambientales, donde lo que se busca, ¿verdad?, es la reparación del daño ambiental, que no la podemos dejar de lado.
Que se castigue lo penal, bien, vamos adelante en eso. Pero creo que es fundamental que ese castigo penal no vaya a dejar de lado y ponga en segundo lugar la reparación del daño ambiental, que tenemos que incentivarla, porque finalmente es lo que nos va a ayudar al medio ambiente. Porque que metamos preso a quien causó el daño ambiental, que lo hagamos pagar una multa excesiva, no me va a reparar el medio ambiente. Voy a castigar al culpable, pero el daño al medio ambiente va a seguir ahí. Quien me va a reparar ese daño es la sanción que va a establecer el Tribunal Ambiental. Entonces, que lo uno no perjudica a lo otro. Eso me preocupa. Y finalmente, creo que hay que también buscar el equilibrio entre separar bien y que no se doble sanciones lo administrativo con lo penal. Sé que son responsabilidades distintas, no tengo problema en que un mismo hecho puede tener responsabilidad administrativa y responsabilidad penal, ahí no está en juego el principio non bis in idem, ¿no es cierto?, porque las responsabilidades son distintas, pero hay que dejarlo claramente establecido para que no se diga el día de mañana, ¿no es cierto?, que estamos infringiendo dicho principio. Eso en términos generales, presidente, yo estoy de acuerdo con este principio, con este proyecto, con esta idea de legislar, pero creo que me gustaría tener plazos de indicaciones, me gustaría aportar también una visión en estos temas que he señalado. No significa eso que el senador Iñárritu, ¿no es cierto?, me quiera decir que no quiero avanzar. Quiero avanzar, pero creo que es importante. He aprendido también en esta comisión, que es una de las comisiones que más escucha, que más conversa, que más le gusta sacar todos los proyectos con acuerdos sin que eso signifique estar años tramitando los proyectos. Me gustaría aportar y avanzar, lo que no significa no avanzar en el proyecto, presidente. Gracias. Muchas gracias, senadora, por su intervención. Ofrezco la palabra. Tal vez, Pedro, si pudiéramos dar alguna opinión, hablando con la ministra, señaló que ustedes tenían una opinión, también podré escucharlos y sin perjuicio de eso seguir adelante. Pedro Rossi tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Bueno, como señaló el profesor Matus, los delitos ambientales es una materia que se ha intentado regular en varias ocasiones en los últimos 20 años, sin éxito, lo cual ha generado que muchas conductas que generan graves daños a nuestro medio ambiente han quedado impunes. Incluso la OCDE, en su evaluación de desempeño el año 2016, señaló que nuestro país debería materializar su intención de imponer una responsabilidad penal a varias categorías de delitos ambientales graves y establecer diferencias claras entre infracciones posibles de sanciones administrativas y aquellas punibles mediante sanciones penales. Bueno, este proyecto se analizó en su primera etapa en la Comisión de Medio Ambiente, en la cual el Ejecutivo presentó un proyecto de ley, el cual se refundió con más proyectos. Se escucharon muchas personas sobre el proyecto del Ejecutivo. Finalmente, los senadores decidieron por otra opción y presentaron un proyecto nuevo que se aprobó en general. Luego el Ejecutivo presentó una nueva indicación sustitutiva, la cual tampoco tuvo éxito, y finalmente, después de una larga tramitación, se sacó el proyecto se despachó el proyecto que está en sus manos. Nosotros, obviamente, presentamos un proyecto que tenía otra lógica regulatoria y que intentaba conversar más cómo funciona hoy en día el sistema administrativo sancionatorio. Este proyecto de ley, en algunos aspectos, creemos que puede tener algunos problemas con cómo funciona hoy en día la lógica de la SMA y la infracción administrativa. Por tanto, hay algunos conflictos que se generaron en la discusión primero, respecto al delito de contaminación. Si la sola infracción de una norma podría generar un delito a su vez. Por tanto, ese es un tema complejo y que hay que determinar bien si es que hay que establecer un peligro concreto, un peligro abstracto o un resultado para poder sancionar esta infracción a la normativa. Después, otra materia con la cual se generó bastante discusión, que lo señaló la senadora, fue respecto justamente a los delitos que pudieran afectar a los funcionarios del CIA, considerando que esto podría inmovilizar un poco a los funcionarios, y por eso se consideró de que debía quizás hacer alguna modificación en ese aspecto. Luego también otro tema que se discutió bastante fue respecto a la responsabilidad de las personas jurídicas. Este proyecto establece que se le aplica la responsabilidad de las personas jurídicas a una serie de delitos.
en su momento el Ejecutivo plantea que fuera solamente a ciertos delitos para no romper un poco la lógica que establece hoy en día, que estableció el Estatuto Anticorrupción, pero este proyecto optó por otra vía en la cual todos los delitos ambientales se les aplica la norma del Estatuto Anticorrupción. Por tanto, creemos que en ese sentido sería bueno poner ojo en ese aspecto, que no es menor. Finalmente, como lo planteó también la senadora, es importante analizar respecto de cómo se diferencia entre la sanción administrativa y la sanción penal, y cuál es la coordinación que debe haber entre la Superintendencia de Medio Ambiente y el Ministerio Público, porque hoy en día, obviamente, es muy difícil determinar cuándo puede investigar uno, ya que una infracción probablemente también puede significar un delito. Por tanto, es muy importante, por un lado, determinar cuándo es una infracción y cuándo es un delito, y además, quién sería el competente para conocer de estas materias. Por tanto, ese tema creo que también es muy importante que la Comisión lo analice cuando se vea en detalle el proyecto de ley. Eso en general, señor presidente. Gracias, Pedro, por la intervención. Jean-Pierre, demos una vuelta y luego usted nos puede ayudar. De todas maneras, hoy día estamos comenzando a conocer el proyecto, no lo vamos a votar. Yo votaría en general la próxima sesión y poner un calendario de invitados. Yo creo que todos estamos contestes en este proyecto. Tenemos que apuntar bien en esa fórmula respecto a todo el procedimiento sancionatorio. Hay que analizar un poquito el rol de los tribunales ambientales. Entendamos que los tribunales ambientales tienen una función bastante específica y nosotros nos tenemos que referir principalmente al tipo penal que se está creando, pero creo que es un proyecto en el cual tenemos un consenso. Yo quiero también escuchar a la ministra para que oficialmente el Ejecutivo dé su opinión y tal vez sin perjuicio de dar también la palabra a los colegas que estamos en contestes en la idea de legislar, es que también sugiramos algunos nombres para la próxima sesión. Desde ya yo le voy a pedir al secretario que contacte al Ministerio Público, esa unidad con un nombre bastante extraño, para que puedan concurrir o destinen a alguien que ellos conozcan, y también algunos otros académicos o profesores que también estén estén en esta discusión. Si no hay otras palabras pedidas, le daríamos entonces la palabra a Jean-Pierre o Pedro Araya. Gracias, presidente. Bueno, primero decir que yo comparto la idea de legislar sobre este tema. El poder perseguir penalmente la responsabilidad de los delitos ambientales es un viejo anhelo de un amplio sector de la sociedad, y claramente, por distintas razones que probablemente uno no quisiera prejuzgar, no hemos podido avanzar en este tema. Todos sabemos que hay un interés económico comprometido bastante serio en los temas medioambientales, entonces mientras menos regulación exista, mucho mejor. Entonces, en esa línea estoy disponible a que podamos avanzar en el proyecto que se aprobó en la Comisión de Medio Ambiente. Probablemente tendremos que hacer algunas precisiones a fin de evitar los tipos penales en blanco, pero yo creo que lo importante es poder contar con tipos penales que efectivamente exijan la responsabilidad personal de aquellos que toman las decisiones que afectan el medio ambiente. Yo creo que si nosotros contáramos con una legislación de este tipo, claramente se evitaría una serie de conflictos ambientales que tenemos en distintas partes de nuestro país. La región que yo represento, Antofagasta, tiene serios problemas de contaminación en distintas comunas. Y el gran reclamo de la ciudadanía es que muchas veces se llega tarde por parte de la autoridad fiscalizadora cuando el daño ya está producido. Las multas muchas veces son irrisorias respecto al daño que se produce y la utilidad que reciben las empresas en esta materia. Entonces, claramente la sanción penal aparece como un elemento disuasivo para evitar las malas prácticas en los temas ambientales. Entonces yo desde ya manifiesto mi apoyo a este proyecto, y que obviamente podremos en el transcurso de la discusión en particular perfeccionar los tipos penales, y ojalá podamos contar con una normativa en esta materia que efectivamente entregue resguardo a los ciudadanos que ven vulnerados sus derechos producto de la contaminación ambiental. Gracias, Pedro. Francisco Buenchumilla. Presidente, yo quiero manifestar mi total disposición y apoyo a que legislemos sobre esta materia. Estamos fuera de toda discusión y depende de nosotros, la comisión, el ritmo que podamos colocarle a este proyecto. De tal manera que yo he presentado de partida mi voluntad política
de legislar. En esta oportunidad, si es que no se ha hecho en los últimos 20 años, como que se ha dicho, la idea es que podamos efectivamente legislar. Ahora bien, como es tradicional en esta comisión, tendremos que hacer un trabajo riguroso y serio. Me parece a mí muy importante escuchar especialistas, digamos, ya más en el ámbito jurídico. Pero además creo que tenemos que resolver algunas cuestiones centrales, como es si nosotros vamos a incorporar estos delitos al Código Penal, o si vamos a tener una ley especial sobre delitos ambientales, o si lo vamos a incorporar a la ley madre sobre medio ambiente. Entonces son decisiones que habrá que tomar en su momento, cuando en detalle, pero creo que la política, digamos, de legislar, por lo tanto, igual que el senador Pedro Araya, la manifiesto claramente, de avanzar en ese sentido. Gracias, presidente. Gracias, senador Buenchumilla. Ofrecemos la palabra al profesor Jean-Pierre Matus. Micrófono. Ahí está. El gato debe haberlo apagado. El gato pasó y lo apagó. Bueno, gracias, señor presidente. Voy a empezar con unas pequeñas observaciones de detalle sobre algunos temores que se han manifestado por los senadores y senadoras presentes y que se manifestaron en la larga discusión el año pasado en la Comisión de Medio Ambiente. Desde luego, si ustedes leen el artículo que define la grave contaminación, no es exclusivamente la infracción a las normas de emisión. Lo que se establece es que las normas de emisión que producen un grave peligro a las personas, al medio ambiente, eso es una grave contaminación. Es decir, una norma de emisión que asegura que no cualquier emisión, no cualquier cosa que aparezca como contaminante, porque puede ser contaminante, pero que las personas no tienen forma de controlarse o forma de prever su emisión conforme a la regulación vigente. Esa es la base. Nosotros tenemos normas de emisión, sobre esa base, entonces se le añade el peligro para el medio ambiente. Y el peligro está dado básicamente con el peligro de daño a los objetos del ambiente. Y el daño ambiental está definido no en atención a las normas de emisión, porque la norma de emisión es solo para la contaminación. El daño ambiental está definido básicamente como la destrucción de los medios del ambiente. Y estas dos definiciones, la definición de grave contaminación no es exactamente la que propuso el gobierno, pero la definición de grave daño ambiental no es muy diferente de la que había propuesto el gobierno y la que está en el anteproyecto del 2014. Porque lo principal es que hay que distinguir que la contaminación como tal no se puede medir sino a través de normas de emisión. Y esas normas de emisión son un límite, el piso, y de ahí, para que sea delito, tiene que producir un peligro para las personas, para los objetos del ambiente. Y la grave contaminación, o sea, el grave daño ambiental, no es necesariamente una grave contaminación. Pueden estar vinculados, pero no necesariamente. Para ponerlo así bien sencillo, el talaje de un bosque protegido en una zona de riesgo desértico que esté especialmente protegido, eso, en ese caso, es un grave daño ambiental sin necesidad de contaminación. Un caso sencillo. Bueno, entonces, desde ese punto de vista, esta discusión ya se tuvo, evidentemente se puede perfeccionar, pero ya hay unas respuestas para ese problema. Ahora, el otro problema, el problema de la fiscalización, también hay respuestas que son penales y no meramente administrativas. Si ustedes se fijan, y esto se discutió muchísimo. Nosotros tenemos dos problemas con la fiscalización, y varios lo mencionaron. Llega tarde. Y eso llega tarde porque fiscalizar esta clase de conducta es complejo. Si ustedes, cualquier proyecto, por minúsculo que sea, si va a producir emisiones en el futuro, necesita monitores. Si necesita monitores, necesita registro de la emisión de esos monitores. Y eso, si lo ponemos los registros mensuales, separados en el tiempo, multiplicado por la cantidad de proyectos en ejercicio,
una pequeña empresa minera tiene alrededor de 200, 300 monitores, no estamos hablando de las grandes empresas, ustedes pueden calcular la imposibilidad fáctica que hay de que los escasos miembros de la comisión del Senama y del sistema de la superintendencia puedan fiscalizarlo día a día. Eso es imposible. Y por eso se establece un delito especial que consiste en presentación de registros falsos. Y también es muy difícil en el proceso de aprobación comprobar la veracidad de todo lo que se dice. Y por eso estos procesos son públicos y interviene la ciudadanía, porque cuando se avisa que mire, sabe que está diciendo que esto no va a producir tal daño, pero se va a producir tal daño, ahí se puede hacer una verificación. Y entonces la responsabilidad por la veracidad de las informaciones que se entregan al sistema ambiental recae en las que nos entregan. Y esa veracidad es tan importante porque da lo mismo lo que se diga, la norma que se tenga, si los registros de los monitoreos están falsificados, da exactamente lo mismo. Es tan importante que por eso tiene una sanción penal. Y es muy parecido a cosas como, no es nada extraordinario, es muy parecido a cosas como aportar antecedentes falsos a una investigación en la fiscalía. Cuando una persona pide un subsidio habitacional, se aporta un antecedente falso, puede cometer un delito de perjurio. Si una persona pide una autorización para un proyecto ambiental de no sé cuántos miles de millones, lo que sea, mire, no, es solamente una sanción administrativa. Entonces, esta asimetría permiten efectivamente jugar a, ¿para qué voy a decir la verdad? Si puedo tirar con el tejo pasado. Y por eso en la fiscalización están los primeros delitos que tienen que ver con las falsedades en la entrega de la información. En cuanto a los funcionarios, si ustedes se fijan, no se castiga al funcionario que resuelve mal. Se castiga el tráfico de influencia para que se resuelva mal. Y se castiga al funcionario que se deja influir, no al funcionario que resuelve mal. Porque efectivamente la gente puede resolver mal. Existe un delito, además, hay que decirlo, está en el 228 del Código Penal, existe un delito de resolver manifiestamente injusto una petición administrativa. Ese delito existe. Y entonces aquí lo que se dice es, si va a cometer ese delito por influencia, o sea, va a resolver mal por influencia, va a tener una sanción. ¿Ah? Está en el 228, o sea, algo chimito. Y estas son las... Lo está buscando en línea y al tiro. En línea y al tiro. Sí, aquí lo estoy viendo. Ahí está, el 228. Entonces, esta rigurosidad, la separación de lo administrativo de lo penal, es algo que ya se hizo, pero yo les digo esto, que son cuestiones particulares solamente para que estén tranquilos. Evidentemente, todo se puede mejorar, pero no es la caricatura de castiga solo por infringir una norma ambiental, no es la caricatura se castiga a cualquier funcionario que se equivoque en una resolución, nada de eso. Naturalmente, hay otros aspectos que uno podría discutir latamente. ¿Nos vamos a poner esto en el Código Penal? ¿Vamos a hacer una ley especial? ¿Lo vamos a incorporar a 19.300? Esas discusiones que pueden ser relevantes en el mundo del tiempo eterno, por decirlo así, probablemente aquí nos embarquen en usar el escaso tiempo que tenemos en algo que no va a ser muy productivo, creo yo. No va a ser muy productivo. Porque lo importante es que existe un delito de contaminación. Lo importante es que se proteja el sistema de fiscalización y resolución de las cuestiones ambientales. Y lo importante es que se sancione a los directivos que tienen responsabilidad, no a todos los directivos. ¿Ah? No por ser directivos, ahí se les dice. Si resulta que hay un sabotaje, si resulta que fue engañado, etcétera, bueno, el directivo no responde. El directivo responde porque tiene responsabilidad, no por ser directivo. Pero eso tiene que dar claramente establecido como señal de que va a responder. No vamos a perseguir al que abrió la llave, vamos a perseguir también al directivo que permitió que se abriera la llave. Y, por último, la cuestión de la responsabilidad de las personas jurídicas. También es una cierta, por decirlo así, imagen no aceptada sobre nuestro sistema de responsabilidad
la persona jurídica, pensar que está reducido a los delitos de terrorismo, lavado de activos y cohecho de funcionarios internacionales. Eso no es así. Eso no es así. En esta misma comisión, en todas las leyes recientes que se han aprobado que tienen impacto social, se ha ido aumentando los números de delitos que tienen que ver con responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y creo que todos vamos a estar vivos cuando no haya un listado. Y cuando sea el caso en que la ley diga, bueno, sí, el delito se cometió en interés o en beneficio de una persona jurídica, va a ser responsable en tales condiciones. Porque esto es, en los casos de los delitos que tienen que ver con las operaciones comerciales, es muy evidente, pero también en otros delitos. Incluso, para no ser majadero con esto, pero en el proyecto del Código Penal del mismo gobierno, la ampliación de la responsabilidad de la persona jurídica a toda clase de delitos económicos, funcionarios y ambientales es mayor que la que hay aquí. Es mayor que la que hay aquí. Entonces, eso no es un problema real, no es un problema real en el proyecto, sino que es solamente una cuestión que se puede presentar para discutir, por si acaso, pero en verdad no es un problema real. No es un problema real. Incorporar esto al Código Penal va a tener muchos problemas técnicos del lugar donde lo vamos a incorporar, cómo hacemos la reforma, etc. Y yo creo que es mejor esta ley especial, así se ha hecho en casi todas partes. Así se ha hecho en casi todas partes con leyes especiales y funciona. También está coordinado con la ley 19.300 y al final, en el artículo 4, después de las disposiciones varias, vienen varias disposiciones propuestas por el Ejecutivo que tienen que ver con mejorar el funcionamiento del sistema de superintendencia y de los tribunales ambientales, que también hacen que pueda prevenir la comisión de los delitos si funcionan bien. Porque al final del día esto es muy sencillo. El que no contamina gravemente no va a cometer un delito. Ahora el que contamina gravemente no comete un delito, no porque no esté, porque no está en la ley. Así de sencillo. En cambio, lo que se pretende es que las personas que realicen su actividad dentro de los marcos de la autorización, sin falsedades, sin engañar a la autoridad administrativa, pueden realizar su actividad económica con la seguridad de que no van a ser perseguidos penalmente. Y por eso es necesario, en estos casos, estas vinculaciones con las normas ambientales. Pero, insisto, el detalle, la pequeña incoherencia o gran incoherencia, o los perfeccionamientos que se pueden hacer, pero yo creo que no estamos en el punto de la discusión de, por decirlo así, yo lo dije con estas palabras, de la caricatura de que se castiga la sola contaminación más allá de la norma de emisión, de que se castiga cualquier decisión administrativa equivocada, de que se castiga toda la responsabilidad de la persona jurídica como si esto no fuera real en Chile. No está en ese plano. Se llevó un año de discusión y se establecieron estas reglas precisamente para evitar esas caricaturas, esos temores que se presentaron y ya están resueltos en buena medida por el texto, se puede mejorar, pero yo le insisto, ya están resueltos y se discutió latamente. Gracias, señor presidente. Gracias, Jean-Pierre. Yo creo que hemos dado una importante vuelta a este proyecto. Yo lo que le pediría a la comisión que invitáramos a esta encargado del Ministerio Público y poder invitar también estará la ministra para que dé la opinión del Ejecutivo formalmente, y algún profesor les pediría que nos hagan llegar nombre para poder hacerlo. Así que gracias, Jean-Pierre, gracias, colegas, a cada uno de ustedes por la intervención, y gracias, El Gato, que quede el nombre consignado, porque a mí también se me ha cruzado un gato acá, que cada cierto tiempo pasa por acá. Manchas se llama, Manchas. Para el acta se llama Manchas. Ya, que quede por favor en el acta de la historia. Pero El Gato de usted no es tan educado como el de Jean-Pierre Matus, presidente. No, que es más bagual, que es de acá del sur, tiene una mezcla de guiña, es un poquito entre gato salvaje y
Gato Montés. O el dueño, Colo ¿no? Colo. Oiga, presidente. Sí. No, presidente, pedirle la excusa, yo estaba en la comisión de Francisco, ¿usted nos puede hacer llegar su intervención por escrito? Que no, es una pregunta. Tan solo una pregunta, presidente, si le parece. Falta media hora para que termine nomás, y yo creo que voy a... Presidente, muy simple. Si es que el Ejecutivo va a cumplir o no la palabra empeñada de la urgencia legislativa de este proyecto, porque yo le quiero decir que esta fue anunciada con bombo y platillo, con conferencia de prensa en La Moneda, con todos los actores, y luciendo que justamente el gobierno iba a avanzar en la legislación en esta materia. Y hasta ahora, no sé si tiene el proyecto de urgencia legislativa, simplemente eso. Francisco, en la misma línea, la próxima semana se excusó la ministra formalmente al inicio de la sesión. Habíamos conversado en esos términos. La ministra debiera abrir esta próxima sesión y ahí es importante poder ratificar esa situación. Vale, estimados colegas, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. La grabación se ha detenido.